¿Qué harías si cada día tuvieras que elegir entre el silencio que te destruye o la voz que podría costarte todo? Nadie apostaba por Emiliano Delgado, el niño callado de la colonia Guerrero que aprendió que defenderse no significa levantar los puños, sino algo mucho más difícil: levantar la cabeza. Esta es una historia con fines educativos para comprender las consecuencias del miedo y las decisiones humanas que transforman destinos. La mañana del 14 de septiembre de 2008, Emiliano despertó con el mismo nudo en el estómago que lo acompañaba desde hacía 3 años. A sus 13 años, había perfeccionado el arte de hacerse invisible: caminar pegado a las paredes del pasillo de la secundaria técnica número 47, evitar el contacto visual, nunca levantar la mano en clase aunque supiera la respuesta. Su uniforme azul marino siempre estaba impecable, porque su madre, Beatriz Morales, planchaba cada centímetro con la misma dedicación obsesiva con que limpiaba casas ajenas 6 días a la semana. «La dignidad no se negocia, mijo», le decía mientras pasaba la plancha sobre la camisa, el vapor dibujando nubes en la cocina de 3 metros cuadrados, donde apenas cabían los dos. Pero Emiliano sabía que la dignidad era un lujo que él no podía pagar. No cuando Rodrigo Campos y su grupo lo esperaban cada mañana junto a los baños, no cuando las burlas sobre sus zapatos desgastados resonaban en el patio como campanas de humillación. Si esta historia te está resonando, suscríbete a Voces que Vencen y comenta desde dónde nos ves. Tu apoyo nos impulsa a seguir compartiendo estas voces. El departamento donde vivían, en la 3ª planta de un edificio sin elevador, olía permanentemente a frijoles refritos y cloro. Beatriz había llegado a la Ciudad de México desde Oaxaca cargando solo una maleta y un vientre de 6 meses. El padre de Emiliano, un hombre cuyo nombre ella mencionaba tan poco que el niño a veces dudaba de su existencia, los había abandonado antes de que él cumpliera 2 años. Se fue con promesas de volver con dinero, contaba Beatriz, en las noches cuando el cansancio le soltaba la lengua. Pero algunos hombres están hechos de humo. Emiliano creció entendiendo que el silencio era la moneda con la que su madre pagaba la supervivencia. Silencio ante los patrones que le regateaban el sueldo. Silencio ante los vecinos que ponían música hasta las 3 de la mañana. Silencio ante un mundo que parecía diseñado para pisotear a los que nacían sin apellidos importantes ni direcciones en colonias bonitas. La secundaria era un microcosmos cruel donde las jerarquías se establecían el primer día y se respetaban como leyes inmutables. Rodrigo Campos, con sus tenis Jordan auténticos y su actitud de heredero, había identificado a Emiliano como blanco perfecto desde el primer mes de clases. No era el tipo de bullying espectacular que aparece en las películas. Eran empujones accidentales en las escaleras, cuadernos que desaparecían misteriosamente antes de los exámenes, apodos susurrados lo suficientemente fuerte para que él los escuchara, pero lo suficientemente bajo para que los maestros los ignoraran. Fantasma lo llamaban, porque se desvanecía en las esquinas. Trap, porque nunca respondía. Emiliano había calculado que tenía exactamente 17 pasos desde la puerta principal hasta su salón si caminaba rápido y mantenía la cabeza agachada. Cada mañana cronometraba mentalmente esos pasos como un corredor olímpico, el corazón latiendo a 120 pulsaciones por minuto. Pero aquella mañana de septiembre, algo había cambiado. Tal vez fue la carta que había encontrado entre las cosas de su madre la noche anterior, una notificación de desalojo por atraso en la renta de 2 meses. Tal vez fue escuchar a Beatriz llorar por primera vez en el baño, con el agua corriendo para ahogar los sollozos que de todas formas filtraban por debajo de la puerta. O tal vez fue simplemente que después de 3 años,
El tanque de silencio de Emiliano estaba desbordado. Cuando Rodrigo lo empujó contra los casilleros metálicos frente a la clase de matemáticas, el sonido del impacto resonó diferente. Los libros cayeron al suelo como siempre, pero esta vez Emiliano no se agachó inmediatamente a recogerlos. Se quedó parado, mirando los cuadernos esparcidos, sintiendo el dolor familiar en el hombro donde había golpeado el metal. «¿Qué pasa, fantasma?», se burló Rodrigo con esa sonrisa que había perfeccionado, la que mostraba todos los dientes, pero ninguna humanidad. «¿Vas a llorar como niñita otra vez?». El pasillo se había quedado en silencio. 20 pares de ojos observaban la escena con la misma fascinación morbosa con que se observan los accidentes de tráfico. Emiliano sintió cómo sus manos temblaban, pero por primera vez en 3 años no era solo de miedo. Era algo más complejo, una mezcla de rabia acumulada, vergüenza transformada y algo que todavía no sabía identificar, pero que haría que sus rodillas dejaran de doblarse. «¡Recógelos!», ordenó Rodrigo señalando los libros. No era una sugerencia, era una prueba pública de jerarquía, un ritual de humillación que habían repetido docenas de veces. Emiliano respiró profundo, sintiendo el aire llenar sus pulmones como nunca antes, como si durante años hubiera estado respirando solo a medias. «No», dijo. La palabra salió ronca, apenas audible, pero salió. El pasillo pareció congelarse. Rodrigo parpadeó confundido, como si acabara de escuchar hablar a un mueble. «¿Qué dijiste?». Emiliano levantó la cabeza mirando directamente a los ojos de su torturador por primera vez en 3 años. «Dije que no. Si los tiraste tú, recógelos tú». Las palabras salieron más firmes ahora, cada sílaba como un clavo que perforaba años de sumisión. Vio cómo la confusión en el rostro de Rodrigo se transformaba en ira, cómo sus mejillas se enrojecían y sus puños se cerraban. El silencio en el pasillo era tan denso que Emiliano podía escuchar su propia sangre bombeando en los oídos. Sabía lo que venía, un puñetazo, tal vez 2, probablemente la peor golpiza de su vida. Pero algo extraño sucedía en su interior. El miedo seguía ahí, pero ya no era el conductor. Era un pasajero ruidoso en el asiento trasero, mientras algo más nuevo y más fuerte tomaba el volante. Rodrigo dio un paso adelante, cerrando la distancia entre ambos. Media cabeza más alto que Emiliano, sus hombros anchos producto de las clases de fútbol americano en el club al que Emiliano nunca podría pertenecer. «Vas a arrepentirte, pendejo», siseó entre dientes. Pero antes de que pudiera hacer algo más, la voz del profesor Héctor Navarro cortó el aire como un látigo. «¿Qué sucede aquí?». El maestro de historia, un hombre de 50 años, con canas prematuras y una reputación de ser el único docente que realmente se preocupaba, apareció en el umbral del salón. Rodrigo retrocedió instantáneamente, su postura agresiva transformándose en inocencia ensayada. «Nada, profesor, solo ayudaba a Emiliano a recoger sus cosas». La mentira era tan pulida que casi brillaba. Emiliano sabía que debía asentir, sonreír, confirmar la historia como siempre hacía. Pero las palabras que salieron de su boca lo sorprendieron incluso a él. «Eso no es verdad, profesor». El profesor Navarro miró a ambos estudiantes, su expresión ilegible. «Los dos a mi oficina, ahora». Mientras caminaban por el pasillo, Emiliano sintió las miradas de sus compañeros clavadas en su espalda como agujas. Había roto el código no escrito. Había hablado cuando debía callar. No tenía idea de qué consecuencias traería esto, pero por primera vez en 3 años había algo en su pecho que no era solo miedo. Era una chispa diminuta de algo que se parecía peligrosamente a la esperanza. En la pequeña oficina que el profesor Navarro compartía con otros 2 docentes, rodeado de mapas históricos amarillentos
y pilas de exámenes sin calificar, Emiliano Delgado empezó a entender que defenderse no significaba convertirse en lo que odiabas. Significaba algo mucho más revolucionario: encontrar tu voz en un mundo diseñado para silenciarte. La oficina del profesor Navarro olía a café viejo y libros húmedos. Un ventilador de techo giraba lentamente, moviendo papeles sueltos sobre el escritorio como hojas de otoño. Emiliano se sentó en una silla de plástico gris mientras Rodrigo ocupaba la otra, ambos separados por 1 metro de distancia, pero mundos enteros de diferencia. El profesor cerró la puerta y se recargó contra su escritorio, cruzando los brazos sobre su camisa de mezclilla desgastada. No dijo nada durante 30 segundos completos, una táctica que Emiliano después aprendería que usaba deliberadamente. El silencio era más efectivo que cualquier grito. «Alguien me va a contar qué está pasando realmente», dijo finalmente Navarro, «y no quiero la versión bonita, quiero la verdad». Rodrigo fue el primero en hablar, su voz untada con esa inocencia manufacturada que había perfeccionado. «Profesor, fue un accidente. Yo iba caminando y choqué con Emiliano sin querer. Sus libros se cayeron y yo iba a ayudarlo a recogerlos cuando él se puso agresivo». La mentira era técnicamente plausible, construida con suficiente ambigüedad para ser defendible. Emiliano sintió la familiar urgencia de asentir, de confirmar la historia y permitir que todo volviera a la normalidad tóxica a la que estaba acostumbrado. Pero entonces pensó en su madre, en Beatriz, limpiando pisos de rodillas para que él pudiera tener cuadernos y lápices, en las noches que ella se saltaba la cena para que él pudiera comer 2 tortillas en lugar de una. «No fue un accidente», escuchó su propia voz decir. «Rodrigo me empuja todos los días, desde hace 3 años». El profesor Navarro no mostró sorpresa. Sus ojos, cafés como la tierra mojada, se movieron de Rodrigo a Emiliano con la precisión de alguien que había visto esta historia repetirse demasiadas veces. «¿Todos los días?», preguntó suavemente. Emiliano asintió, sintiendo cómo algo dentro de él se rompía y se reconstruía simultáneamente. «Todos los días. A veces son empujones, a veces son insultos. A veces esconde mis cosas o las tira al baño. Me llama nombres». Cada palabra era un peso que se quitaba de los hombros, pero también un puente que quemaba detrás de él. No había vuelta atrás ahora. Rodrigo soltó una risa nerviosa. «Profesor, esto es ridículo. Todos nos llevamos pesado entre compañeros. Es parte de ser adolescente. Emiliano es muy sensible, nada más». «No es ser sensible», la voz de Emiliano salió más firme ahora. «Es que no debería tener que llegar a la escuela con miedo, no debería tener que calcular rutas para evitarte. No debería tener que fingir que estoy enfermo solo para no venir algunos días». Las palabras brotaban como agua de una presa agrietada, años de silencio condensados en oraciones que nunca había ensayado, pero que conocía de memoria, porque las había vivido cada maldito día. El profesor Navarro se enderezó, caminando hacia la ventana que daba al patio donde otros estudiantes jugaban básquetbol, ajenos al drama que se desarrollaba 3 pisos arriba. «Rodrigo, tu padre es el licenciado Campos, ¿verdad? El abogado». No era una pregunta. Rodrigo asintió con una confianza que se tambaleaba en los bordes. «Sí, profesor. Y él no va a estar contento cuando sepa que están acusando a su hijo sin pruebas». Navarro sonrió, pero no había calidez en esa expresión. «Curiosamente tengo pruebas. ¿Sabes que desde el año pasado hay cámaras de seguridad en algunos pasillos? No muchas, el presupuesto no alcanza para todas. Pero sí hay una justo afuera del salón de matemáticas, instalada hace exactamente 5 meses. El color drenó del rostro de Rodrigo como agua por un desagüe. Emiliano observó la transformación con una mezcla de miedo y fascinación.
El bravucón invencible de repente parecía exactamente lo que era, un niño de 14 años que acababa de darse cuenta de que las consecuencias eran reales. «Puedo revisar esa grabación», continuó el profesor, «o podemos tener una conversación honesta ahora mismo sobre lo que va a cambiar a partir de hoy. Tú decides». El silencio que siguió era diferente al que Emiliano había conocido toda su vida. No era el silencio del miedo, sino el del poder redistribuyéndose. Rodrigo miraba sus manos, sus dedos entrelazados con tanta fuerza que los nudillos se habían puesto blancos. «No quería lastimarlo de verdad», murmuró finalmente. «Solo, no sé. Todos lo hacían en mi escuela anterior. Pensé que así funcionaban las cosas». El profesor Navarro se sentó en el borde de su escritorio. «¿Y eso lo hace correcto? Si todos se tiran de un puente, ¿tú también te tiras?». Era un cliché que Emiliano había escuchado 1000 veces, pero en ese momento, en esa oficina, tenía un peso diferente. Rodrigo negó con la cabeza. «No, profesor. Mírame a los ojos cuando hables», ordenó Navarro con una firmeza que no admitía negociación. «Y ahora, míralos a él». Cuando los ojos de Rodrigo finalmente se encontraron con los de Emiliano, algo extraordinario sucedió. Por primera vez, Emiliano no desvió la mirada. Sostuvo el contacto visual, viendo no al monstruo de sus pesadillas, sino a otro niño confundido navegando un mundo que ninguno de ellos había pedido. «Lo siento», dijo Rodrigo, y por primera vez sonó sincero. «No es suficiente», respondió el profesor antes de que Emiliano pudiera reaccionar. «Las disculpas son el primer paso, no el último». «Rodrigo, vas a tener sesiones con la psicóloga escolar durante los próximos 3 meses. Vas a escribir un ensayo de 5 páginas sobre el impacto del acoso escolar. Y vas a mantener una distancia de al menos 3 metros de Emiliano, a menos que él te lo permita. Si vuelvo a saber de cualquier incidente, no solo te suspenderán. Llamaré personalmente a tu padre y le mostraré todas las grabaciones». Rodrigo asintió, derrotado, pero tal vez, solo tal vez, un poco más consciente. Cuando salió de la oficina, Emiliano se quedó sentado, sus piernas temblando con la descarga de adrenalina. El profesor Navarro le pasó un vaso de agua de un despachador en la esquina. «Toma, respira». Emiliano bebió, el agua fría bajando por su garganta como bendición. «¿De verdad hay cámaras?», preguntó con voz temblorosa. Navarro sonrió, esta vez con genuina calidez. «Hay una. No enfoca exactamente el lugar donde pasó el incidente de hoy. Pero él no necesitaba saber eso. A veces, la verdad necesita un pequeño empujón estratégico». Emiliano no pudo evitar soltar una risa nerviosa, el sonido extraño después de la tensión. «Lo que hiciste hoy requirió más valor que cualquier cosa que aprenderás en mis clases de historia», dijo el profesor sentándose en la silla que Rodrigo había ocupado. «¿Sabes cuál es la diferencia entre cobardía y precaución?». Emiliano negó con la cabeza. «La cobardía te paraliza. La precaución te prepara». «Tú no fuiste cobarde todos estos años, Emiliano. Fuiste precavido, estabas sobreviviendo con las herramientas que tenías, pero hoy decidiste que necesitabas herramientas nuevas». Las palabras tocaron algo profundo en el pecho de Emiliano, un reconocimiento que nunca había recibido. «Mi mamá siempre dice que el silencio nos mantiene seguros», confesó. «Y a veces tiene razón», respondió Navarro. «Pero otras veces el silencio nos mantiene prisioneros. La sabiduría está en saber cuándo hablar y cuándo callar». Durante las siguientes semanas, Emiliano descubrió que defenderse una vez no resolvía mágicamente todos los problemas. Rodrigo cumplió con la orden de distancia, pero otros estudiantes ahora lo miraban diferente. Algunos con respeto, otros con curiosidad, algunos con el tipo de resentimiento que viene de ver a alguien romper el orden establecido.
Las burlas no desaparecieron completamente, solo cambiaron de forma. «Ahí va el soplón», murmuraban algunos. Pero Emiliano había aprendido algo fundamental. Podía escuchar las palabras sin dejar que lo definieran. El profesor Navarro comenzó a invitarlo a quedarse después de clase, no como castigo, sino como mentoría informal. Le prestaba libros que no estaban en el plan de estudios, biografías de personas que habían enfrentado injusticias, historias de movimientos sociales que empezaron con una sola voz negándose a callar. ¿Sabes qué tienen en común todos estos?, preguntó Navarro un jueves por la tarde, señalando la pila de libros sobre su escritorio. César Chávez, Rigoberta Menchú, Benito Juárez. Emiliano negó con la cabeza. Ninguno era perfecto. Todos tenían miedo. Pero decidieron que su voz valía más que su seguridad. Emiliano pasaba los dedos por las portadas gastadas, sintiendo el peso de historias que no conocía, pero que empezaba a reconocer como suyas. ¿Y funcionó? ¿Las cosas mejoraron para ellos? Navarro sonrió con esa mezcla de tristeza y esperanza que Emiliano empezaba a reconocer como sabiduría. No siempre. Algunos pagaron precios terribles, pero cambiaron el mundo para otros. Y eso, mijo, es lo que significa la verdadera valentía. Pelear sabiendo que tal vez no veas la victoria tú mismo. Una tarde, mientras Emiliano caminaba a casa por las calles abarrotadas de la colonia Guerrero, pasó junto a un grupo de niños más pequeños jugando fútbol en un lote baldío. Uno de ellos, no mayor de 8 años, estaba sentado apartado del grupo, sus rodillas abrazadas contra el pecho, observando a los demás jugar. Emiliano reconoció esa postura. La había vivido durante años. Se detuvo, dudando. Podía seguir caminando, perderse en su propia vida, o podía hacer algo diferente. ¿No quieres jugar?, preguntó acercándose al niño. El pequeño lo miró con ojos enormes, llenos de la misma desconfianza que Emiliano recordaba de sí mismo. «No me dejan. Dicen que soy muy malo». Emiliano se sentó junto a él en la banqueta rota, el concreto caliente bajo sus pantalones. «¿Sabes qué? A mí tampoco me dejaban jugar cuando tenía tu edad, pero aprendí algo. A veces tienes que dejar de esperar permiso y simplemente entrar al juego». El niño lo miró escéptico. «¿Y si se enojan?». Emiliano pensó en la pregunta, en todas las veces que él mismo se la había hecho. Tal vez se enojen, o tal vez descubras que no eres tan malo como crees. Solo hay una forma de saberlo. Se levantó extendiendo la mano. «Ven, yo juego contigo. Si hay problema, lo enfrentamos juntos». El niño dudó por un momento eterno. Luego tomó la mano de Emiliano. Mientras caminaban hacia el grupo, Emiliano sintió algo que no había experimentado antes. No era solo valentía para defenderse a sí mismo, sino para defender a alguien más. Era como si cada paso que daba para ayudar a este niño consolidara su propia transformación. Los otros niños protestaron al principio, pero algo en la postura de Emiliano, en la forma en que mantuvo la mirada firme pero no agresiva, los hizo reconsiderar. «Juega en mi equipo», dijo uno de los más grandes finalmente, «pero solo por este partido». Emiliano se quedó 30 minutos viendo al niño jugar, torpemente al principio, luego con creciente confianza. Cuando se fue, el pequeño le gritó: «Gracias, hermano». La palabra resonó en Emiliano durante todo el camino a casa. Hermano. No por sangre, sino por experiencia compartida. Por entender lo que significaba estar del otro lado, ser invisible, ser el blanco. En casa, encontró a Beatriz preparando la cena. Arroz con huevo, el plato que podían repetir 3 veces por semana porque los ingredientes eran baratos. «Llegaste tarde», dijo ella sin voltear, su voz cansada después de 9 horas limpiando oficinas. «¿Todo bien en la escuela?». Emiliano puso su mochila en la silla. «Mamá, tengo que contarte algo». Se sentaron en la pequeña mesa de plástico.
la misma donde habían compartido miles de comidas en silencio, y por primera vez Emiliano le contó todo. Los 3 años de acoso, el incidente con Rodrigo, la conversación con el profesor Navarro, cómo había encontrado su voz. Beatriz lo escuchó sin interrumpir, sus manos quietas sobre la mesa, lágrimas silenciosas corriendo por sus mejillas. Cuando terminó, ella extendió la mano y tomó la de su hijo. «Perdóname», susurró. «¿Por qué?», preguntó Emiliano confundido. «Porque te enseñé a callar cuando debí enseñarte a hablar. Pensé que estaba protegiéndote, pero solo estaba pasándote mi propio miedo». Emiliano apretó la mano de su madre, sintiendo las callosidades producto de años de trabajo duro. «No, mamá, me enseñaste a sobrevivir. Ahora yo aprendí que también puedo hacer algo más que sobrevivir. Si conoces a alguien que necesita esta historia, compártela. Juntos podemos inspirar a más personas». Los meses siguientes no fueron un cuento de hadas. Hubo días malos donde el viejo Emiliano quería volver, donde el silencio parecía más seguro que la voz. Hubo momentos en que Rodrigo, a pesar de la orden, lo miraba con resentimiento, apenas contenido en los pasillos. Hubo tardes en que otros estudiantes lo probaban, empujando límites para ver si su nueva confianza era real o actuada. Pero cada vez que el miedo amenazaba con paralizarlo nuevamente, Emiliano recordaba el sentimiento de ese primer no, la forma en que las palabras habían salido de su boca y cambiado algo fundamental en el universo. Comenzó a levantar la mano en clase, primero tímidamente, luego con más seguridad. Descubrió que era bueno en historia y literatura, que tenía opiniones sobre cosas que había mantenido enterradas durante años. El profesor Navarro lo nominó para un programa de mentoría que la UNAM ofrecía a estudiantes de secundarias públicas. Cada sábado, Emiliano tomaba el metro hasta Ciudad Universitaria, viajando entre dos mundos: el de la colonia Guerrero, con sus calles estrechas y edificios despintados, y el del campus universitario, con sus espacios verdes y bibliotecas que parecían catedrales del conocimiento. Ahí conoció a Valeria Soto, una estudiante de psicología de 22 años que se convirtió en su mentora. Valeria había crecido en circunstancias similares. Una niña de Nezahualcóyotl que había peleado su camino hasta la universidad pública más prestigiosa del país. ¿Sabes cuál es el superpoder de la gente como nosotros?, le preguntó un día mientras tomaban café en la explanada. «No tenemos superpoderes», respondió Emiliano. «Claro que sí. Sabemos lo que es tener hambre, miedo, estar al límite, y cuando encuentras tu voz en medio de eso, nadie te la puede quitar. Los privilegiados tienen redes de seguridad. Nosotros tenemos determinación forjada en fuego». Valeria le enseñó técnicas que nunca había considerado, cómo usar la respiración para manejar la ansiedad, cómo replantear pensamientos negativos, cómo establecer límites sin violencia. Defenderte no significa ser agresivo, explicaba. Significa respetar tu propio valor tanto como esperas que otros lo respeten. Emiliano practicaba frente al espejo del baño compartido de su edificio, ese espejo manchado donde había evitado su propia mirada durante años. Ahora se obligaba a mirarse a los ojos mientras decía en voz alta: «Mi voz importa, mis límites son válidos, merezco respeto». Al principio las palabras sonaban falsas, como líneas mal actuadas. Pero la repetición las fue puliendo hasta que empezaron a sentirse como verdades que siempre habían estado ahí, esperando ser reconocidas. En la escuela, algo inesperado comenzó a suceder. Otros estudiantes que habían sufrido en silencio empezaron a acercarse a Emiliano. Primero fue Paloma Herrera, una niña callada de 3er año, que confesó entre lágrimas que un grupo de chicas la acosaba por su peso. Luego Mateo Vega,
un estudiante de primer año al que golpeaban por ser demasiado afeminado. Uno por uno, como pájaros que encuentran refugio en una rama sólida, empezaron a confiar en él. Emiliano no tenía todas las respuestas, pero había aprendido el poder de simplemente escuchar, de decir, yo también pasé por eso, de no minimizar el dolor ajeno. Propuso al profesor Navarro crear un círculo de apoyo, reuniones semanales, donde estudiantes pudieran hablar sobre sus experiencias sin juicio. La dirección de la escuela fue escéptica al principio. No queremos crear drama innecesario, dijo la subdirectora, una mujer de 60 años que había pasado tanto tiempo en el sistema que había olvidado lo que era estar en las trincheras. Pero el profesor Navarro insistió, y finalmente les dieron permiso para reunirse los miércoles después de clases en el salón de usos múltiples. La primera sesión asistieron 5 personas. Para el final del semestre, eran 27. Emiliano aprendió que su historia no era única, pero tampoco era insignificante. Cada persona que compartía su experiencia agregaba otra hebra a una red que estaban tejiendo juntos, una red de solidaridad donde el silencio ya no era la única opción de supervivencia. Beatriz notó los cambios en su hijo. «Caminas diferente», observó un domingo mientras doblaban ropa en el pequeño departamento. «Ya no entras a los lugares como pidiendo perdón por existir». Emiliano sonrió, doblando una de las 3 camisas que tenía. «¿Alguna vez te arrepientes, mamá, de haberme tenido sola, de haber venido a la ciudad?» Beatriz dejó de doblar, mirando a su hijo con una intensidad que lo hizo sentir visto de una forma nueva. «Me arrepiento de muchas cosas, mijo, de haber creído promesas que no debía, de haber aceptado trabajos que me pagaban menos de lo que valía, de haber callado cuando debí gritar, pero de ti, nunca. Tú eres la única decisión que tomé correctamente». Tomó el rostro de Emiliano entre sus manos callosas. «Y verte encontrar tu voz me está enseñando a encontrar la mía». Semanas después, Beatriz hizo algo que Emiliano nunca la había visto hacer. Confrontó a uno de sus empleadores, que llevaba 3 meses sin pagarle el salario completo. «Le dije que o me pagaba lo que debía o buscaba otra empleada», contó esa noche con una mezcla de orgullo y terror en la voz. «¿Y qué dijo?», preguntó Emiliano conteniendo la respiración. «Me pagó todo, hasta me pidió disculpas». Se rió, un sonido que Emiliano no había escuchado en meses. «Tenías razón, mijo. A veces el silencio no nos protege, solo nos hace más pequeños». Esa noche, madre e hijo celebraron con tamales de una esquina que normalmente estaban fuera de presupuesto. Era una victoria pequeña medida en pesos y centavos, pero monumental medida en dignidad recuperada. El cambio en Emiliano no pasó desapercibido para Rodrigo. Un día, 3 meses después del incidente en el pasillo, lo abordó durante el recreo. Emiliano sintió el familiar apretón de alarma en el estómago, pero esta vez sus pies no corrieron. «¿Qué quieres?», preguntó manteniendo la voz neutra. Rodrigo parecía incómodo, sus manos metidas profundo en los bolsillos de sus jeans de marca. «El psicólogo escolar me hizo escribir cartas a todas las personas que lastimé. Tengo una para ti». Extendió un sobre arrugado. Emiliano lo tomó sintiendo el peso del papel. «No tienes que leerla ahora», agregó Rodrigo rápidamente, «o nunca si no quieres. Pero necesitaba dártela. Es parte de mi proceso, o como sea que se llame». Emiliano guardó la carta en su mochila sin abrirla hasta llegar a casa esa tarde. Sentado en el borde de su cama, con el ruido del tráfico filtrándose por la ventana, leyó las 3 páginas de escritura desordenada. Rodrigo escribía sobre crecer en una familia donde la debilidad era el peor pecado, donde su padre lo golpeaba por cada partido de fútbol perdido, cada calificación que no fuera perfecta.
Escribía sobre aprender que era mejor ser el que lastimaba que el lastimado, que el poder sobre otros era la única forma de sentir que controlaba algo en su vida. No es excusa, decía la carta, pero es explicación, y estoy tratando de ser diferente. El psicólogo dice que lastimar a otros era mi forma de gritar, pero había formas mejores de gritar, formas que no destruían a otros. Lo siento, Emiliano. De verdad lo siento. Emiliano dobló la carta lentamente. No absolvía a Rodrigo, no borraba 3 años de terror cotidiano, pero le recordaba algo que Valeria le había enseñado, que lastimadores son frecuentemente lastimados que no saben cómo procesar su propio dolor. Entender eso no significaba tolerar el abuso, pero sí reconocer la humanidad, incluso en quien te había quitado la tuya. Al día siguiente vio a Rodrigo en el pasillo y asintió brevemente. No era amistad, tal vez nunca lo sería, pero era reconocimiento mutuo de 2 personas tratando de sanar de formas diferentes. Y eso, decidió Emiliano, era suficiente por ahora. Para el final del año escolar, Emiliano ya no era el mismo niño invisible que había empezado la secundaria. Sus calificaciones habían mejorado dramáticamente ahora que no gastaba toda su energía mental calculando rutas de escape. El profesor Navarro lo recomendó para una beca de preparatoria en una escuela técnica con programa de comunicación social. «Tienes talento para las palabras», le dijo, «y una historia que contar. No desperdicies ninguna de las 2 cosas». La ceremonia de fin de año fue en el patio principal, bajo un sol de junio que hacía brillar el concreto. Cuando Emiliano recibió el reconocimiento por excelencia académica y liderazgo estudiantil, Beatriz estaba entre la multitud de padres, sus ojos brillando con lágrimas que esta vez eran de orgullo puro. Durante el verano, Emiliano trabajó medio tiempo ayudando en una tienda de abarrotes del barrio. El dinero era poco, pero cada peso que ganaba y le daba a su madre para los gastos del hogar se sentía como una declaración. Ya no era solo el niño que necesitaba protección, sino alguien que podía contribuir, que tenía algo que ofrecer. En las tardes seguía asistiendo a las sesiones de mentoría en la UNAM, ahora como mentor junior, ayudando a niños más pequeños. Valeria lo observaba trabajar con una sonrisa conocedora. «¿Recuerdas cuando llegaste aquí hace 8 meses?» preguntó un sábado. «Apenas podías hacer contacto visual. Ahora mira cómo conectas con estos niños». Emiliano miró al grupo de 6 niños de primaria a los que estaba ayudando con técnicas de autoestima. «Es que los entiendo. Sé exactamente cómo se sienten». «Esa es tu fortaleza», respondió Valeria. «No solo sobreviviste, estás usando lo que aprendiste para ayudar a otros a sobrevivir. Eso se llama propósito». La palabra resonó en Emiliano durante días. Propósito. Toda su vida había estado en modo supervivencia, reaccionando a circunstancias, tratando de minimizar daños. Pero esto era diferente, era proactivo, intencional, dirigido hacia afuera en lugar de solo hacia adentro. En su cuaderno viejo con espiral roto, comenzó a escribir. No era solo un diario de sentimientos, sino reflexiones sobre lo que había aprendido, que la valentía no es ausencia de miedo, sino acción a pesar del miedo, que la voz no siempre tiene que gritar para ser escuchada, que defenderse es un acto revolucionario cuando el mundo te ha enseñado que tu lugar es abajo. Cuando empezó la preparatoria en septiembre, Emiliano entró a ese edificio desconocido sin el nudo familiar en el estómago. Había mariposas, sí, la normal ansiedad de lo nuevo. Pero no terror, no la certeza de que sería lastimado y no podría hacer nada al respecto. El primer día, durante la presentación en clase de español, dijo su nombre claramente, sin murmurar.
Cuando el maestro preguntó qué esperaban del curso, Emiliano levantó la mano sin calcular si era seguro hacerlo. «Quiero aprender a contar historias», dijo. «Historias que importen, historias que ayuden a otros a encontrar sus voces». La maestra, una mujer joven con lentes gruesos y entusiasmo genuino, sonrió ampliamente. «Entonces, viniste al lugar correcto». A lo largo de los meses siguientes, Emiliano descubrió que había recaídas. Hubo una tarde en noviembre, cuando un grupo de estudiantes mayores lo rodeó en el baño, probándolo como depredadores prueban a la presa. «¿Qué onda, chavo? ¿Crees que eres muy especial con tu beca?» Sintió el viejo miedo trepar por su columna, la urgencia de encogerse y desaparecer. Pero esta vez también sintió otra cosa, la memoria muscular de defenderse. «No creo que soy especial», respondió manteniendo la voz estable. «Solo estoy aquí para estudiar, igual que ustedes». Uno de ellos se acercó más, invadiendo su espacio. «¿Y si decimos que no nos caes bien?» Emiliano respiró como Valeria le había enseñado. 3 segundos dentro, 3 fuera. «Entonces no les caigo bien. Pero eso no cambia el hecho de que tengo derecho a estar aquí». No escaló a violencia física. Tal vez porque esta escuela tenía mejor supervisión, tal vez porque había testigos, o tal vez porque la confianza de Emiliano desinfló la dinámica de poder que buscaban. Se fueron después de algunos comentarios más, dejándolo con el corazón acelerado pero de pie. En lugar de guardarse el incidente, Emiliano lo reportó al orientador vocacional al día siguiente. No por venganza, sino porque había aprendido que los patrones solo cambian cuando se exponen a la luz. El orientador tomó notas serias y le agradeció por hablar. «Muchos estudiantes no lo harían», dijo. «Gracias por confiar en el sistema». «No es que confíe en el sistema», respondió Emiliano honestamente. «Es que ya no desconfío de mí mismo». Para su cumpleaños 15, Beatriz ahorró durante meses para hacerle una pequeña fiesta en su departamento. Invitaron a algunos compañeros de la preparatoria, al profesor Navarro, a Valeria. En ese espacio de 3 habitaciones que apenas cabían todos, compartieron pastel de 3 leches y refrescos mientras platicaban sobre todo y nada. En un momento, Paloma, la chica que había sido acosada por su peso y ahora era parte del círculo de apoyo que Emiliano había ayudado a fundar, se acercó con un regalo mal envuelto. «Es algo pequeño», dijo tímidamente. Dentro había un cuaderno nuevo, de tapa dura, con una nota: «Para las historias que vas a escribir y las que ya estás viviendo. Gracias por enseñarme que mi voz también importa». Emiliano parpadeó rápido, peleando lágrimas que eran nuevas para él, lágrimas de gratitud en lugar de dolor. Miró alrededor de la habitación pequeña, llena de personas que lo habían ayudado a transformarse o que él había ayudado a transformar, y entendió algo fundamental: la sanación nunca es solo individual, es colectiva, tejida en redes de apoyo mutuo, donde cada voz fortalecida fortalece a otras. «Gracias a todos», dijo levantando su vaso de refresco, «por enseñarme que defenderse no es solo sobre pararse firme cuando alguien te empuja, es también sobre ayudar a otros a levantarse. Es sobre crear un mundo donde menos personas tengan que aprender a hacerse invisibles para sobrevivir». El brindis fue simple, sin la sofisticación de celebraciones en otros contextos. Pero en ese momento, en ese departamento modesto de la colonia Guerrero, había algo que el dinero no podía comprar: comunidad auténtica, forjada en experiencias compartidas de dolor, transformado en poder. Después de que los invitados se fueron, Beatriz y Emiliano limpiaban juntos los vasos de plástico y platos de papel. «¿Sabes qué es lo más increíble?», dijo su madre recogiendo confeti del suelo. «¿Qué, mamá?». «El niño al que tuve que defender de todo cuando era pequeño ahora está defendiendo a otros.
No solo te salvaste a ti mismo, mijo, estás creando caminos para que otros también se salven. Emiliano se detuvo, un plato en la mano, absorbiendo las palabras de su madre. Nunca lo había visto así, no como su viaje personal de víctima a sobreviviente, sino como un puente que otros podían cruzar. En su nuevo cuaderno esa noche escribió: 14 de septiembre de 2008 fue el día que dije no por primera vez, pero no fue el día que dejé de tener miedo. El miedo todavía está aquí. La diferencia es que ahora sé que la confianza no viene de la ausencia del miedo, sino de la decisión de actuar a pesar de él. Cada vez que elijo hablar en lugar de callar, cada vez que establezco un límite, cada vez que ayudo a alguien más a encontrar su voz, el miedo se hace un poco más pequeño y la confianza un poco más grande. No es una transformación mágica, es trabajo diario, pero es trabajo que vale cada segundo. Los años de preparatoria pasaron con la rapidez extraña del crecimiento, donde cada día parece largo, pero los meses se desvanecen como humo. Emiliano se especializó en comunicación, ganó concursos de oratoria, escribió para el periódico estudiantil historias sobre temas que otros evitaban: acoso escolar, salud mental, desigualdad social. Su columna mensual, Voces que Importan, se volvió lectura obligada. No porque tuviera todas las respuestas, sino porque hacía las preguntas correctas. Para cuando llegó el momento de aplicar a la universidad, tenía un portafolio de trabajo que hablaba de pasión desarrollada a través del dolor procesado. La UNAM lo aceptó en Ciencias de la Comunicación con beca completa. El día de la graduación de preparatoria, junio de 2011, Emiliano se paró frente a sus compañeros como orador estudiantil. Había practicado el discurso durante semanas, pero cuando llegó el momento, guardó las notas en su bolsillo y habló desde un lugar más profundo. Hace 6 años, yo era el niño que calculaba rutas de escape en pasillos escolares, el que fingía enfermedad para evitar ir a clases, el que creía que su única opción era hacerse lo más pequeño posible y esperar que nadie notara su existencia. Hoy estoy aquí, no porque dejé de tener miedo, sino porque aprendí que mi voz era más importante que mi miedo. Y quiero decirle a cualquiera que esté escuchando y sintiéndose invisible: tu voz importa, tus límites son válidos. Mereces respeto y mereces defenderte. Su voz se quebró ligeramente en la última frase, pero no se detuvo. Defenderse no significa volverse lo que te lastimó. Significa negarte a desaparecer. Significa pararte en tu verdad incluso cuando tiemblas. Significa pedir ayuda cuando la necesitas y ofrecerla cuando puedes. Y significa recordar que cada vez que encuentras tu voz, le haces más fácil a alguien más encontrar la suya. La audiencia de padres, maestros y estudiantes estalló en aplausos. Beatriz lloraba abiertamente en la tercera fila, su rostro brillante de orgullo. El profesor Navarro, ahora con más canas, pero la misma mirada penetrante, le guiñó un ojo. Y Emiliano supo en ese momento que la transformación que había empezado en un pasillo hace 6 años no era solo sobre él. Era sobre cada persona en esa sala que alguna vez se había sentido pequeña y ahora se atrevía a crecer. Años después, cuando Emiliano ya era comunicador social trabajando en programas de prevención de acoso escolar, cuando había escrito su primer libro sobre resiliencia juvenil, cuando entrenaba a maestros y orientaba a adolescentes, todavía pensaba en ese día de septiembre como el punto de inflexión. No porque ese día dejó de tener miedo para siempre, sino porque ese día aprendió que el miedo no tenía que ser su dictador. Podía ser una señal, información útil, pero no la voz que tomaba todas las decisiones. Y cada vez que miraba a un niño o niña en sus talleres, alguien con los hombros encorvados y los ojos evasivos,
reconocía su antiguo yo. Les contaba su historia, no para impresionarlos con su transformación, sino para recordarles que la transformación era posible. De miedo a confianza no es un salto, les decía. Es un camino de 1000 pasos pequeños. Y el primer paso es el más difícil, creer que tu voz merece ser escuchada. En 2015, 4 años después de graduarse de preparatoria, Emiliano recibió una llamada inesperada. Era de la secundaria técnica número 47, su antigua escuela. La directora, nueva en el puesto, había leído sobre su trabajo en prevención de acoso y quería contratarlo para desarrollar un programa integral. Necesitamos a alguien que entienda este problema desde dentro, explicó. No solo teoría de libros, sino experiencia real. Emiliano aceptó sin dudarlo. Volver a esos pasillos que una vez lo aterrorizaron, ahora como alguien con poder para cambiarlos, sentía como cerrar un círculo cósmico. El primer día de regreso, caminó por el pasillo fuera del salón de matemáticas, el lugar exacto donde todo había cambiado. Los casilleros metálicos habían sido repintados, había nueva señalización anti-bullying en las paredes, pero la esencia del lugar permanecía igual. Se detuvo frente al casillero donde Rodrigo lo había empujado aquella mañana de septiembre. Pasó los dedos por la superficie fría del metal, sintiendo la memoria física del impacto que había resonado en ese punto hace 7 años. Pero ahora, en lugar de dolor, sentía algo diferente: gratitud. Gratitud porque ese momento de sufrimiento se había convertido en combustible para el propósito. Durante los siguientes meses, Emiliano implementó un programa que combinaba todo lo que había aprendido: círculos de diálogos semanales, capacitación para maestros en identificación temprana de acoso, sistema de mentores estudiantiles, donde alumnos mayores apoyaban a los más jóvenes, y lo más importante, una política de cero tolerancia que realmente se aplicaba. Pero su contribución más significativa fue algo más sutil. Cambió la narrativa. En lugar de tratar el acoso como cosas de niños o problemas individuales, lo presentó como lo que era: un problema sistémico que requería soluciones estructurales y culturales. Un martes de octubre, mientras facilitaba un círculo de diálogo con estudiantes de segundo año, una niña levantó tímidamente la mano. Se llamaba Estrella Padilla, y sus ojos reflejaban el mismo terror que Emiliano recordaba de su propio reflejo años atrás. ¿Cómo supiste que era el momento correcto para defenderte?, preguntó con voz apenas audible. ¿Cómo supiste que no empeoraría las cosas? Emiliano respiró profundo, honrando la valentía que requería hacer esa pregunta frente a 20 compañeros. La verdad es que no lo sabía, respondió. No hay un momento correcto perfecto. Hay momentos en los que el costo de seguir callado se vuelve más alto que el costo de hablar. Para mí, ese momento llegó cuando me di cuenta de que estaba perdiendo partes de mí mismo, que tal vez nunca recuperaría si seguía dejando que otros me definieran. Hizo una pausa, mirando alrededor del círculo. Pero aquí está la diferencia entre mi historia y la tuya. Yo estaba solo. Tú no lo estás. Tienes este círculo, tienes maestros capacitados, tienes políticas que te protegen. Defenderte no significa hacerlo sola, significa usar todos los recursos disponibles. Estrella asintió lentamente, y Emiliano vio algo cambiar en su postura, una pequeña elevación de los hombros. Después de la sesión, ella se acercó con 3 amigas. Hay un grupo de niños que nos molestan en el camión escolar, confesó. No sabíamos qué hacer. Emiliano las escuchó, tomó notas y al día siguiente ya estaba coordinando con la dirección y la empresa de transporte. En 2 semanas había supervisión adulta en las rutas problemáticas. El acoso no desapareció mágicamente, pero se redujo dramáticamente,
Y más importante, las niñas aprendieron que usar su voz producía resultados reales. Para finales de ese año escolar, los reportes de acoso en la secundaria habían bajado un 43%. Más significativo aún, los reportes habían aumentado un 76%. Los estudiantes finalmente confiaban lo suficiente en el sistema para denunciar. Eso es lo que yo llamo éxito, le dijo el profesor Navarro, ahora cerca de la jubilación, pero todavía enseñando. No menos acoso reportado porque lo están escondiendo mejor, sino más reportes porque finalmente se sienten seguros de hablar. Compartieron café en la misma pequeña oficina donde Emiliano había tenido su primera conversación transformadora años atrás. ¿Sabes qué es lo más irónico?, agregó Navarro con una sonrisa. Rodrigo Campos está estudiando trabajo social. Me escribió hace unos meses. Quiere especializarse en rehabilitación de jóvenes con conductas violentas. Emiliano sintió una mezcla compleja de emociones, sorpresa, escepticismo y algo que se parecía al cierre. ¿Crees que la gente puede cambiar realmente?, preguntó. Navarro miró por la ventana hacia el patio donde estudiantes jugaban básquetbol, ajenos a la profundidad de la conversación. Yo creo que todos cambiamos constantemente. La pregunta no es si podemos cambiar, sino en qué dirección elegimos hacerlo. Rodrigo eligió enfrentar lo que hizo y usar esa experiencia para ayudar a otros. Tú elegiste transformar tu dolor en propósito. Esas son elecciones conscientes, no accidentes. En 2018, Emiliano publicó su primer libro, De la invisibilidad a la voz, historias de resiliencia juvenil en México. Era una colección de testimonios de jóvenes que habían superado diferentes formas de adversidad, acoso, pobreza, violencia doméstica, discriminación. Su propia historia abría el libro, no porque fuera la más dramática, sino porque era la más honesta sobre el proceso no lineal de sanación. El libro se usó en escuelas secundarias de toda la República, no como lectura obligatoria impuesta, sino como recurso voluntario que los estudiantes buscaban porque finalmente había alguien hablando su idioma sobre sus problemas reales. Durante las presentaciones del libro, Emiliano viajó por todo México. En Guadalajara, una adolescente le preguntó, ¿el miedo alguna vez desaparece completamente? Él respondió con la verdad que había aprendido. No, al menos no en mi experiencia. Pero cambia de forma. Ya no es el miedo paralizante de ser lastimado, es el miedo más manejable de tomar riesgos, de ser vulnerable, de confiar. Y ese tipo de miedo, en dosis pequeñas, es saludable, te mantiene alerta sin mantenerte prisionero. En Monterrey, un padre lloró agradeciéndole por poner en palabras lo que su hijo había estado viviendo en silencio. Leyó su historia en el libro y finalmente me contó lo que estaba pasando en la escuela. Llevaba 2 años guardándoselo. Las conferencias se multiplicaron. Escuelas, organizaciones no gubernamentales, incluso corporaciones que querían entender la dinámica del acoso laboral. Cada presentación era diferente, pero el mensaje central permanecía constante. La voz es poder. El silencio impuesto es violencia, y la transformación es posible cuando tienes las herramientas correctas y el apoyo adecuado. Emiliano nunca prometía soluciones mágicas o transformaciones instantáneas. Hablaba de trabajo duro, terapia, comunidad, persistencia, y precisamente porque no vendía fantasías, la gente confiaba en él. Beatriz, ahora con 52 años y finalmente trabajando en condiciones dignas como supervisora de limpieza en un hospital público con prestaciones y seguridad social, asistía a cada presentación que podía. Verla en la audiencia, sus manos que una vez temblaron limpiando pisos ajenos, ahora aplaudiendo con orgullo por su hijo, le recordaba a Emiliano por qué hacía este trabajo.
No era solo por los niños que sufría ahora, sino por las madres que se rompían el cuerpo tratando de proteger a hijos en un mundo que no los protegía. Era por todas las Beatrices que enseñaron silencio como estrategia de supervivencia, porque nadie les enseñó que había otras opciones. En 2020, cuando la pandemia forzó todo en línea, Emiliano adaptó sus programas al formato digital. Creó una serie de podcasts llamada Voces sin filtro, donde entrevistaba a personas de todas las edades sobre sus experiencias superando adversidad. El episodio más descargado fue uno inesperado, su conversación con Rodrigo Campos. Había dudado en hacerlo, había consultado con su terapeuta, porque sí, Emiliano había estado en terapia desde hace años, y lo mencionaba abiertamente para normalizar la búsqueda de ayuda profesional. Pero finalmente accedió. La conversación fue incómoda al principio, cargada con el peso de historia compartida dolorosa. Rodrigo habló abiertamente sobre crecer en una familia donde la violencia era el lenguaje principal, sobre aprender que hacer daño era la única forma de no ser dañado, sobre las sesiones de terapia que lo obligaron a confrontar lo que había hecho. «No espero que me perdones», le dijo a Emiliano directamente. «No creo que tengas ninguna obligación de hacerlo, pero quiero que sepas que lo que hice me persiguió durante años. Y cuando finalmente busqué ayuda, me di cuenta de que lastimarte a ti era mi forma equivocada de gritar por el dolor que yo estaba sintiendo. No es excusa, es solo explicación». Emiliano escuchó sin interrumpir, procesando emociones complejas en tiempo real. Cuando le tocó responder, eligió sus palabras cuidadosamente. Entender por qué hiciste lo que hiciste no borra lo que viví, pero me ayuda a ver que tú también eras un niño atrapado en patrones que no creaste. Y el hecho de que hayas dedicado tu vida adulta a romper esos patrones, a ayudar a otros niños, a no convertirse en lo que fuiste, eso significa algo. Hizo una pausa. No sé si esto es perdón, pero es reconocimiento de que ambos estamos tratando de sanar de formas diferentes, y tal vez eso es suficiente. El episodio generó miles de comentarios. Algunos criticaron a Emiliano por darle plataforma a su abusador. Otros agradecieron la conversación matizada sobre cómo los lastimadores frecuentemente son lastimados ellos mismos. Emiliano leyó todos los comentarios, absorbiendo tanto el apoyo como la crítica, reconociendo que no había respuestas perfectas a situaciones complejas. Lo importante no era que todos estuvieran de acuerdo con su decisión, sino que la conversación estaba sucediendo, sobre responsabilidad, sobre contexto, sobre la diferencia entre explicar y excusar. Para 2024, 16 años después de aquel día en el pasillo, Emiliano Delgado era reconocido nacionalmente como experto en prevención de acoso y desarrollo de resiliencia juvenil. Pero lo que más lo llenaba no eran los reconocimientos o las invitaciones a congresos internacionales. Era recibir mensajes de personas que habían leído su historia y encontrado el valor para usar su propia voz. Como el mensaje de una maestra en Chiapas, leí su libro y me di cuenta de que había estado permitiendo acoso en mi salón sin saber cómo detenerlo. Implementé sus técnicas y la dinámica cambió completamente. O el email de un padre en Tijuana. Mi hijo intentó suicidarse hace 3 meses por acoso escolar. Encontramos su podcast durante su recuperación. Ahora está en terapia, cambiamos de escuela y está aprendiendo que defenderse es posible. Quiero que sepa que literalmente salvó la vida de mi hijo. Emiliano guardaba estos mensajes en una carpeta especial, leyéndolos en los días difíciles, cuando dudaba si su trabajo importaba realmente. Cada historia era un recordatorio de que el efecto dominó de encontrar tu voz se extendía más allá de lo que podías ver directamente.
Una tarde de mayo de 2025, Emiliano recibió una invitación para dar una conferencia magistral en la universidad, donde Beatriz había trabajado como empleada de limpieza cuando él era niño. La ironía no se le escapó. El niño que solía esperarla en los pasillos mientras ella trapeaba oficinas ahora regresaba como conferencista invitado. Llevó a Beatriz con él y después de su presentación hicieron un recorrido por el campus. ¿Ves ese edificio?, señaló ella hacia una estructura de 3 pisos. Ahí limpiaba los baños a las 5 de la mañana para que estuvieran impecables cuando llegaran los estudiantes. Nunca imaginé que mi hijo estaría aquí enseñándoles. Emiliano abrazó a su madre, sintiendo el peso de todo el camino recorrido. Todo lo que soy es porque tú me enseñaste que la dignidad no se negocia, mamá. Incluso cuando me enseñaste el silencio, también me enseñaste el orgullo. Y cuando finalmente aprendí a hablar, tenía algo valioso que decir gracias a ti. Beatriz limpió sus lágrimas con el dorso de la mano, un gesto que Emiliano había visto 1000 veces. Solo quiero que sepas que el día que te defendiste por primera vez, ese día no solo cambiaste tu vida, cambiaste la mía. Me mostraste que era posible pararse firme, y si tú podías hacerlo siendo un niño de 13 años, yo también podía hacerlo siendo una mujer de 42. Nos salvamos mutuamente, mijo. Hoy, Emiliano sigue trabajando en programas de prevención de acoso, escribiendo, dando conferencias, entrenando a educadores. Sigue en terapia porque entiende que la sanación es un proceso continuo, no un destino final. Tiene una relación estable con Lucía Montes, una psicóloga que conoció en un congreso sobre salud mental juvenil y quien entiende que su trabajo no es solo carrera, sino vocación nacida del dolor transformado. No son ricos en términos económicos, pero viven con dignidad, en un departamento pequeño en la colonia Roma que comparten con 2 gatos rescatados. Y Emiliano ha aprendido que eso es suficiente. No la fantasía de riqueza extrema, sino la realidad de estabilidad ganada con trabajo honesto y propósito claro. El miedo nunca desapareció completamente. Todavía hay días donde la sombra de ese niño invisible aparece, donde la tentación de callar es fuerte, donde enfrentarse a situaciones difíciles requiere esfuerzo consciente. Pero la diferencia fundamental es que ahora Emiliano sabe algo que ese niño de 13 años no sabía, que la voz que temblaba al decir no, por primera vez, se fortalece con cada uso, que la confianza no es un estado permanente, sino una práctica diaria, y que defenderse no es un acto único, sino un compromiso de toda la vida con la propia dignidad. Y en las noches cuando no puede dormir, cuando los recuerdos de esos pasillos escolares regresan con claridad dolorosa, Emiliano abre su laptop y responde los mensajes de adolescentes que le escriben pidiendo consejo. ¿Cómo empiezo?, le preguntan. ¿Cómo encuentro mi voz cuando he estado callado tanto tiempo? Y él responde con la verdad que aprendió en carne propia. Empiezas pequeño, una palabra a la vez, un límite a la vez, un no a la vez. No tienes que gritar para ser escuchado. Solo tienes que creer que lo que tienes que decir importa, porque importa. Tu voz importa, y el mundo necesita escucharla. Esa es la lección que Emiliano Delgado lleva consigo 16 años después de aquel día de septiembre. Que de miedo a confianza no hay un salto mágico, sino un camino de pasos valientes, que defenderse es un acto revolucionario de amor propio y que cada voz que se encuentra ilumina el camino para que otras voces también emerjan de la oscuridad del silencio impuesto. El día que se defendió por primera vez no fue el día que dejó de tener miedo. Fue el día que decidió que su voz valía más que su miedo.
Y esa decisión, repetida día tras día, lo transformó de fantasma a faro, de víctima a voz que guía a otros hacia su propia luz.